Hola, buenas tardes a todos y a todos. Gracias a José Gabriel y al compañero Mora y a los compañeros de la Secretaría de Formación que están haciendo una gran labor para que podamos continuar con estos cursos pese a la pandemia y que probablemente para el futuro sea una solución que tengamos que adoptar por economía y por practicidad. El curso versa sobre la inspección de trabajo. Si os parece, vamos a hacer dos partes en las que yo voy a hablar con una pausa en medio y después de cuando acabe el curso haremos otra pausa de unos 5 minutos aproximadamente y luego ya responderé a vuestras preguntas. Deciros que no es necesario que toméis muchas notas ni que me digáis que os mande el PowerPoint que yo voy a utilizar y que vais a estar viendo a la vez que estoy hablando, porque todo esto que yo voy a contar está en esta guía sobre inspección de trabajo, que he puesto antes el enlace. En el lateral tendréis una barra de chat que yo ahora mismo no estoy viendo ni voy a contestar preguntas, como ha dicho José Gabriel, del chat, porque si no sería imposible, pero ahí os he puesto dos enlaces. Uno es el de esta guía sobre inspección de trabajo y otro es sobre la LISOS, que es una ley a la que vamos a hacer constantemente referencia durante este curso. Vale, pues bueno, sin más dilación, empezamos. Empezamos por la actuación de la inspección de trabajo. Y esta actuación de inspección de trabajo está regulada esencialmente en la LITS, que es la ley que regula el funcionamiento de la inspección de trabajo, y en un Real Decreto que lo desarrolla. Pero esencialmente todo aquello que a nosotros nos interesa lo vamos a encontrar en la LISOS, que es la Ley de Infracción de Sanciones de Orden Social, ¿vale? Que es donde vamos a, por decirlo de alguna forma, sería el régimen disciplinario que se le aplica a las empresas. Ojo, no solo a las empresas, porque aunque parezca que la inspección de trabajo solo puede actuar contra las empresas, en algunos casos también podría actuar contra los propios trabajadores y trabajadoras o contra la mutua o contra otros sujetos. Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, vamos a empezar por las funciones que tiene la inspección de trabajo. La principal, la que todos conocemos, es la vigilancia en el cumplimiento de la legislación y de que se cumple con el contenido normativo de los convenios y demás legislación. También tiene la de asesorar y asistir técnicamente tanto a empresas como a trabajadores y trabajadoras. Cualquiera de nosotros, como representante de los trabajadores, puede dirigirse a la inspección de trabajo y pedir que le asesore sobre cualquier materia. También se puede pedir que medie, concilie y arbitre si tenemos algún conflicto colectivo, alguna huelga o alguna discrepancia laboral. Y luego tiene otra función, que es la de asistir técnicamente a organismos de la administración, que esencialmente serían a los juzgados y a la seguridad social. Por ejemplo, en el caso de que nosotros hubiéramos demandado en el juzgado por nuestra categoría profesional, el juzgado requerirá a la inspección de trabajo a que emita un informe donde debería decir el inspector si a su juicio, inspector o inspectora, si a su juicio la categoría que nos corresponde según nuestras funciones es la que nosotros estamos realizando prácticamente. Y en eso consiste básicamente su función de asistir técnicamente a otros organismos. La inspección de trabajo tiene una serie de facultades. La primera es entrar libremente en cualquier centro de trabajo sin previo aviso y sin orden judicial, aunque me imagino que luego saldrá en otra cuestión, pero indicar que ahora mismo que está tan en boga el teletrabajo, en nuestro domicilio no podría entrar la inspección de trabajo si no es con nuestro consentimiento o con una orden judicial. Puede practicar cualquier investigación, examen o prueba que considere necesario. Puede hacerse acompañar en sus visitas por representantes de la empresa, representantes de los trabajadores, incluso por la policía. Y puede adoptar las medidas cautelares que estime convenientes
para evitar que los empresarios o quien fuera destruyeran pruebas, como podría ser, por ejemplo, algo que se ha suscitado también recientemente, como es el registro de jornada. El inspector de trabajo podría llevarse el libro donde se está registrando la jornada de las personas trabajadoras de una empresa para evitar que fuera modificado o pudiera ser sustraído. En lo de hacerse acompañar en sus visitas, no es obligatorio que avise a la representación legal de los trabajadores, salvo cuando se trate de denuncias referidas a condiciones de seguridad o salud, que en ese caso sí estaría obligada la Inspección de Trabajo a requerir la presencia de los delegados de prevención. Y si no hubiera delegados o delegadas de prevención en ese momento, debería avisarse a los representantes de los trabajadores en el comité de empresa. Como consecuencia de esta actuación, puede adoptar las medidas que estime oportunas, siendo las principales advertir o requerir en lugar de sancionar. Esto es, lo habréis visto muchas veces, que cuando el inspector de trabajo o la inspectora de trabajo ha visto que hay una infracción por parte de la empresa, que no le sanciona. Y lo que os comunica a vosotros, se ha requerido a la empresa que en el plazo de 15 días subsane esta deficiencia. Puede ser convertir una serie de contratos en indefinidos o puede ser arreglar el filtro del aire acondicionado. Esto podrá hacerlo siempre que no haya un perjuicio directo para las personas trabajadoras, que en ese caso sí deberá sancionar a la empresa. Sí debe, no sancionar, deberá instar a que se le abra una acta de infracción, que sería otra de las posibilidades que tiene la Inspección de Trabajo. Cuando ha detectado que hay una infracción o bien que causa un perjuicio directo a las personas trabajadoras o bien que sencillamente la empresa es reincidente en ese incumplimiento, debería levantar un acta de infracción para que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, que luego veremos. Y otra de las posibilidades que tendría el inspector es decir, si aquí he detectado fraude, que usted está cotizando por 4 horas de esta persona cuando trabaja 8, yo le voy a usted a hacer una liquidación de cuotas de la Seguridad Social por la diferencia de jornada. Y eso puede hacerlo de oficio la Inspección de Trabajo. Igual que puede dar altas y bajas en la Seguridad Social también de oficio. Si se encuentra trabajadores o trabajadoras que están trabajando sin estar de alta en la Seguridad Social, no tiene por qué requerir al empresario para que las dé de alta. Directamente el inspector las va a dar de alta. Igual si hay personas que están dadas de alta fraudulentamente en una empresa, también podrá darlas de baja. También puede paralizar de forma inmediata los trabajos por no cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales o en caso de que haya un peligro inminente o grave. Ahora hemos pasado a una situación donde probablemente los inspectores e inspectoras de trabajo deberían haber hecho uso de esta prerrogativa de paralizar de forma inmediata los trabajos y sin embargo hemos visto que en muy raras ocasiones se han mojado y han decidido que había que parar la producción. Y también pueden proponer a la jurisdicción social la presentación de demandas en caso de que de sus actuaciones se hayan entendido que hay actuaciones delictivas por parte de los empresarios, como podría ser dar situaciones de inmigración ilegal o similares. ¿Y qué cuestiones no van a ser competencia de la Inspección de Trabajo? Bueno, pues la Inspección de Trabajo no es competente en las reclamaciones de cantidad, en las impugnaciones de despido y de sanciones, en las interpretaciones de convenio, en los acuerdos de empresa y en las altas médicas. Cualquier situación que denunciemos de estas que he enumerado, la Inspección de Trabajo se va a inhibir por corresponder su resolución en la mayoría de los casos a los juzgados de lo social y en el caso de las altas médicas en primera instancia a la inspección médica y en segunda instancia también a los juzgados de lo social. También no son competentes cuando se produzcan modificaciones de las condiciones de trabajo
ni reclamaciones de categoría profesional. Como os contaba antes, en estos casos, vosotros no podéis denunciar a la Inspección de Trabajo que a mí me han modificado mis condiciones de trabajo o que estoy trabajando en una categoría que no me corresponde. Eso hay que denunciarlo ante el juzgado de lo social, pero este juzgado de lo social va a tener que pedir un informe, no es un informe vinculante, aunque sí es cierto que los juzgados suelen hacer bastante caso a lo que comunica la Inspección de Trabajo sobre estas cuestiones, sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y sobre la categoría profesional. Tampoco es competente sobre la denuncia de un sindicato contra otro, que los de comisiones no me dan la documentación, que los de comisiones no me están convocando a los plenos del comité, que se están reuniendo con la empresa y no me avisan. Ahí tampoco va a entrar la Inspección de Trabajo. En ese caso, si entendemos que se están vulnerando nuestros derechos, debemos acudir también a los tribunales de lo social y, en ese caso, por la vía de la tutela sindical. ¿Quién está obligado a colaborar con la Inspección de Trabajo? Bueno, pues esencialmente los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, la propia empresa, así como los representantes de ambos, tanto de trabajadores y trabajadoras como de empresa. Podrá requerir información y documentación a clientes, a proveedores, podrá pedir documentación a los bancos, a los servicios de prevención y incluso a la Hacienda Pública sobre los datos relativos a aquello que está investigando. También los juzgados y tribunales tienen la obligación de facilitar los datos que se desprendan de sus actuaciones y con trascendencia para la inspección. Esto es, si un juzgado está investigando una cuestión o tiene conocimiento, un juicio de un incumplimiento de la legislación laboral, ese juzgado debería dar traslado a la Inspección de Trabajo para que efectúe su investigación correspondiente y, si es pertinente, proceda a sancionar a esa empresa. La Seguridad Social y sus entidades gestoras, como son las mutuas, también tienen la obligación de colaborar, y las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la obligación de auxiliar a la inspección en desempeño de sus funciones. Esto es, si yo quiero entrar, soy inspector, quiero entrar en una empresa y no me permiten el acceso, el inspector va a poder llamar a la policía para que le franqueen el acceso a esa empresa. Decir que los inspectores de trabajo tienen la consideración de autoridad. ¿Y dónde tienen limitación de actuación los inspectores de trabajo? Bueno, pues esencialmente pueden entrar en cualquier empresa y en cualquier centro de trabajo y en cualquier dependencia donde se esté trabajando, a excepción de las empresas que prestan sus servicios en los centros militares y en las delegaciones diplomáticas, lo que no impide para que en estas empresas se puedan presentar denuncias. Hace no demasiado tiempo, una empresa que hacían el catering, atendían los comedores de la Academia Militar de la zona de Gibraltar, dejaron de pagar las nóminas, no permitieron celebrar elecciones sindicales y el inspector de trabajo no podía entrar. La empresa se llamaba Dulcinea y, a modo de curiosidad, os diré que sus dueños eran parientes de Franco. La Inspección de Trabajo no podía acceder al centro de trabajo, lo que no impidió que esta empresa fuera sancionada. Y, como os decía antes, tampoco se podrá entrar en un centro de trabajo que consista en la vivienda de una persona física. Sería necesario que el dueño de esa vivienda le diera su consentimiento o bien que tuviera un mandamiento judicial. Esto, que hasta ahora no parecía tener demasiada importancia, puesto que solo en algunos casos muy concretos de falsos autónomos y similares se estaba trabajando en la vivienda, con el teletrabajo que actualmente se está prestando y con el que previsiblemente se va a prestar en el futuro, pues va a ser bastante más corriente el que sea necesaria una actuación inspectora dentro del domicilio de alguien para comprobar si efectivamente se cumplen las medidas de salud laboral o el límite horario que hay en el contrato de esa persona. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy
con una mesa y una silla que no cumpliría con los requisitos de salud laboral para poder teletrabajar. Pero si la inspección de trabajo no puede comprobarlo, pues difícilmente va a poder corregirse esta situación. ¿Cuándo actúa la inspección de trabajo? Bueno, aquí viene una de las cosas que más suele chocar. La inspección de trabajo actúa siempre de oficio. Esto quiere decir, básicamente, que su actuación se tramitará como cualquier otro procedimiento administrativo que pueda finalizar en sanción. Esto no quiere decir que no puedan intervenir en ese asunto quien puedan tener interés. Es más, las actuaciones podrán iniciarse por denuncia, por propia iniciativa de la Inspección de Trabajo, que va a ver una cosa y se encuentra otra. Yo os puedo contar como anécdota que mi empresa, la Inspección de Trabajo, acudía por una denuncia de CGT sobre el cableado que había en la oficina que estaba fuera de sus canaletas y era en la oficina del cliente y no de la propia empresa. El cliente no permitía el acceso del inspector, el inspector se mosqueó y empezó a pedir documentación y aquello acabó con una acta de infracción de cesión ilegal de los trabajadores y con una sanción para mi empresa y para ONO, que era la otra empresa, de 180.000 euros para cada uno. Y también podrá actuar por orden superior o por petición razonada de otros estamentos de la Administración. Esta orden superior suele corresponderse normalmente con campañas que efectúa o bien el Ministerio de Trabajo o bien la propia Inspección de Trabajo sobre determinadas cuestiones. Hace un par de años se puso en marcha una iniciativa por el primer gobierno de Pedro Sánchez sobre aflorar contratos en fraude de ley. Era aquello que escribían a las empresas diciéndole, oiga, que sabemos que usted tiene contratos en fraude de ley, regularícelos de motu propio, que si no iremos nosotros. Pues bien, aquellas empresas que después de recibir la carta no convertían sus contratos en fraude de ley en contratos indefinidos, recibían una visita de la Inspección de Trabajo que les obligaba a hacerlo. Para presentar una denuncia no es necesaria una legitimidad especial. Cualquier persona que tenga conocimiento de unos hechos contrarios a la norma que os he dicho antes, la LISOS, podría presentar una denuncia, aunque no necesariamente nos van a dar traslado de la solución de esa denuncia, sino somos los representantes legales de esos trabajadores. Yo como sindicato puedo denunciar que he pasado por la calle y he visto una obra donde se está trabajando sin las correspondientes medidas de seguridad. La Inspección de Trabajo tendría la obligación de acudir a esa obra, tendría la obligación de corregir la deficiencia que yo he denunciado si efectivamente se produce, pero a mí no tendría la obligación de informarme de lo que ha hecho. Si eso mismo lo denuncio mi propia empresa, sí tendría la obligación de comunicarme cuáles han sido sus actuaciones. Sobre el contenido de una denuncia, pues parece bastante lógico que deba identificarse quién es el denunciante. Debemos hacer constar nuestro nombre, apellidos, DNI, domicilio y saber que la persona denunciante tiene la salvaguarda de la confidencialidad. Pero hay muchos casos en los que es imposible que no se conozca la identidad de quien denuncia. Si denuncio yo que mi contrato está en fraude de ley, cuando el inspector vaya a mi empresa, va a preguntar por mi contrato, no va a preguntar por el contrato de otra persona. Por tanto, va a suponerse que el denunciante soy yo. No se tramitarán las denuncias anónimas. Bueno, decir que en el caso de que yo denunciara a la Inspección de Trabajo y, aunque sea confidencial, pero mi empresario, por el motivo que os he dicho, llegara al conocimiento de que el denunciante soy yo tendría el derecho de indemnidad. Esto es, que desde un año desde que yo he presentado la denuncia, si me despide o sanciona, yo podría alegar que esto ha sido producido por esta denuncia que yo he presentado. Y normalmente, si soy capaz de demostrar que hay una relación entre el despido y la sanción y la denuncia, los jueces iban a considerar el despido o la sanción como nulo. Debe aportarse también
la identificación de la empresa o de la persona denunciada, la razón social, el nombre comercial, el domicilio y el centro de trabajo. En algunos casos será útil incluir el número de NIF o incluso el código de la seguridad social. De todas formas, la Inspección de Trabajo tiene acceso a la base de datos de la Seguridad Social y va a poder comprobar la situación de cualquier trabajador o trabajadora con su DNI o de cualquier empresa con el CIF. Como es lógico, hay que hacer una relación de los hechos denunciados que deberá ser de la forma más clara y breve posible, de forma que la Inspección de Trabajo sepa desde el primer momento qué es lo que sea necesario, qué es lo que se ha denunciado. No es necesario reflejar las normas legales que entendemos que se han vulnerado, salvo en el caso de los artículos del convenio colectivo que nosotros entendemos que se han infringido. Esto es, si nosotros entendemos que en nuestra empresa que se le aplica un convenio concreto con unos horarios y turnos concretos no se están cumpliendo estos horarios y turnos, lo que deberemos hacer es reproducirle los artículos o al menos reflejarle los artículos del convenio del que se trate que nosotros entendemos que se ha incumplido. Si el incumplimiento hiciera referencia al Estatuto de los Trabajadores, pues no sería necesario, aunque tampoco es malo ponerlo, o sea, si ya el inspector sabe de qué estamos hablando. Y la denuncia puede presentarse bien presencialmente o de forma telemática o incluso por correo postal mediante correo certificado administrativo. Incluso hay un buzón de denuncia anónima en la Inspección de Trabajo, pero como es lógico, nosotros como representantes de un sindicato, lo lógico es que no usemos ese buzón, sino que utilicemos la denuncia habitual. Para presentarlas de forma telemática, solo hay que entrar en la página web del Ministerio de Trabajo y en la oficina telemática hay un apartado específico para la Dirección General de Inspección de Trabajo donde se va a poder registrar la denuncia. Bueno, ¿qué denuncias no se tramitan? Podríamos haber dicho algunas antes. Las anónimas, salvo ese buzón del que os decía, no se van a tramitar. Tampoco aquellas que sean referidas a materia distinta a la legislación social o a la seguridad social, aquellas que carezcan de fundamento, aquellas que coincidan con hechos que ya se están tramitando en un juzgado de lo social y que la sentencia pueda condicionar el resultado de la actuación inspectora, o aquellas que tengan defectos o insuficiencias de identificación. En estos casos, al denunciante se le requerirá para que complete subsanando los defectos en el plazo de 15 días. Un ejemplo de una denuncia que no se tramitaría. Por ejemplo, si hay una tienda que permanece abierta las 24 horas, aunque en la reglamentación municipal figure que el horario comercial de ese tipo de establecimientos solo puede permanecer abierto 12 horas, yo no podría denunciar eso a la Inspección de Trabajo. En todo caso, tendría que ir al ayuntamiento y denunciar que se infringe un precepto de la normativa del ayuntamiento. Yo sí podría denunciar si tengo constancia de que en esa tienda hay una persona que en lugar de las 8 horas que tiene que trabajar, trabaja 12. Eso sí sería materia de Inspección de Trabajo. El que el centro permanezca abierto más tiempo del necesario, no. Otra que no se tramitaría es, yo tengo denunciado en el juzgado de lo social el hecho de que debería ser indefinido y a la vez presento una denuncia. El inspector de trabajo me va a decir que hasta que no haya una sentencia, él no se va a manifestar. Luego veremos en la forma de actuar cómo debemos actuar cuando queramos ir a un juicio, si es interesante o no presentar una denuncia ante la inspección. ¿Qué otras posibilidades de actuación tiene la Inspección de Trabajo? Por propia iniciativa, como os comentaba antes, esto lo podrán hacerlo los inspectores de trabajo, los subinspectores y subinspectoras no. Por orden superior, cuando existan este tipo de actuaciones programadas que os comentaba, cuando lo soliciten de forma razonada a la Fiscalía
y por petición de cualquier órgano jurisdiccional cuando determine sujeto, amplitud y finalidad, como puede ser un accidente laboral, por ejemplo. Y la Tesorería General de la Seguridad Social o los servicios públicos de empleo cuando detecten indicios de fraude en la tramitación de un ERE. ¿Y cómo se produce la investigación de los hechos denunciados? Bueno, pues puede ser por varias vías. Una es mediante la visita al centro, lugar de trabajo, que comprende todos los espacios en los que el personal de esa empresa puede acceder durante la realización de sus funciones. Puede hacerlo por la citación ante la Inspección de Trabajo para declarar y aportar la documentación que se solicite. No comparecer ante una citación de la inspección o no aportar la documentación que haya solicitado constituye un acto de obstrucción y por tanto es sancionable. Y también puede efectuarse mediante un expediente administrativo cuando no sea preciso comprobar los hechos ni obtener documentaciones o declaraciones, ya que todo lo necesario para la actuación se encuentra en el propio expediente. Es lo que os decía antes. Yo puedo denunciar que fulanito de tal está dado de alta fraudulentamente ante la Seguridad Social y el inspector con el DNI de esa persona va a poderlo comprobar sin ir a la inspección o sin pedir la información a la empresa, ya que al introducir su DNI en la base de datos de la Inspección de Trabajo, de la Seguridad Social, va a tener toda esta información. ¿Es obligatorio contar con la participación de la RLT en la investigación? Pues, como os decía antes, solo en los casos de las delegadas y delegados de prevención, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce a estos la facultad de acompañar a los inspectores de trabajo en sus visitas y comprobaciones. Y establece la obligación para la Inspección de Trabajo de comunicarles su presencia, pudiendo los delegados y delegadas de prevención hacer observaciones durante la actuación y tienen derecho a ser informados del resultado de la visita y de las medidas adoptadas, incluso cuando no sean los denunciantes. Esto es, si un trabajador ha denunciado que las condiciones de su puesto de trabajo llevan un riesgo o un peligro, el inspector de trabajo va a tener que emitir un informe. Ese informe no solo se le va a proporcionar al trabajador o trabajadora que haya denunciado, sino que también debe hacérsele llegar a los delegados o delegadas de prevención. Cuando no se encuentren presentes o no existan estos delegados de prevención, este derecho corresponde a la representación ordinaria. En este caso, a la representación unitaria, esto es, a los comités de empresa. Sin embargo, la ley que regula la actuación de la Inspección de Trabajo concede la facultad al inspector actuante de convocar o no a la RLT cuando los hechos investigados tengan exclusivamente relación con la legislación laboral. Entonces va a quedar a su absoluto criterio, va a poder hacerlo cuando quiera. ¿Y cuánto pueden durar las actuaciones de la Inspección de Trabajo? Bueno, pues desde que se produce la visita o citación, la tramitación no podrá durar más de 9 meses continuados, siempre que las dilaciones no sean imputables a la propia empresa. Es decir, si la empresa está negando documentación o no está acudiendo a las citaciones, ese plazo podrá prolongarse. Y podrá prolongarse por otro periodo que no exceda de 9 meses cuando concurran las siguientes circunstancias. Como os decía, que el sujeto inspeccionado ha obstruido y ocultado al inspector alguna información de la actividad o de las personas a su cargo, cuando lo denunciado revista una especial dificultad y complejidad, tampoco las actuaciones comprobatorias no podrán interrumpirse por un periodo superior a 5 meses. Entonces yo no puedo ir como inspector, no puedo ir a una empresa hoy, olvidarme del asunto y luego ir a los 6 meses a que me den más papeles. Salvo que esta interrupción sea imputable a la propia
empresa o al denunciante. Cuando se superan estos plazos, la Inspección de Trabajo no podrá extender acta de infracción, pero si la infracción no ha prescrito, sí podría iniciar nuevas actuaciones por los mismos hechos. Y las comprobaciones que haya efectuado tendrán carácter de antecedente ante las nuevas actuaciones. Tendrá que iniciar un nuevo expediente, pero aquello que tenga comprobado sí le va a servir para en el futuro emitir una nueva resolución. Bueno, las consecuencias de la actuación de la Inspección de Trabajo, que sería lo que viene después. Primero viene la denuncia, luego vienen las investigaciones y ahora vamos a ver cómo finaliza la actuación de la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo debe emitir un informe, que es un documento en el que se va a reflejar todas las actuaciones que ha tenido la inspección durante su investigación. Con este informe puede dar lugar a un requerimiento o a un acta de infracción o simplemente a ese propio informe. Si lo que hemos denunciado es algo que se comprueba que no es una infracción, nos va a decir, oiga, que yo he ido allí, he visto esto, me han demostrado que lo que usted denuncia no es cierto y con ese informe se daría por cerrada la actuación de la Inspección de Trabajo. Podría ser que el inspector de trabajo comprobara que lo que nosotros hemos indicado es razonable, que constituye una sanción, pero constituye una infracción, pero que no va a sancionar, que es suficiente con que requiera la empresa para que arregle o subsane la deficiencia. Lo que os comentaba antes de un filtro de aire acondicionado que no funciona o convertir unos contratos en indefinidos. O también puede levantar un acta de infracción en el caso de que, por ejemplo, se hubieran impagado cuotas de la Seguridad Social. Y podemos encontrarnos varios tipos de informes, los derivados de las denuncias recibidas y que se van a derivar o se van a dirigir a las partes interesadas, a la propia empresa y al interesado, al denunciante. Cuando se produzcan accidentes de trabajo graves o muy graves con consecuencia de muertes o que afecten a menores, que se dirigirá, en ese caso, a los juzgados correspondientes. Sobre categoría profesional, a petición del juzgado de lo social. Sobre ERES, pero solo si existe un posible fraude en la tramitación de los mismos. Desde la última reforma laboral, la Inspección de Trabajo ya no es competente para conocer sobre las causas que motivan los ERES. También se pueden emitir informes dirigidos a la jefatura de inspección sobre materias como accesión ilegal, fraude de la contratación, etc. En estos casos suelen ser a petición de la propia jefatura. Los informes de la Inspección de Trabajo no son vinculantes ni para los juzgados ni para la autoridad laboral. Y los informes que no lleven propuesta de sanción no pueden impugnarse por nadie. Los informes, como os decía, no son vinculantes, pero ante hechos que estén constatados por el propio inspector, sí tendrán presunción de veracidad. Si un inspector refleja un expediente, un informe, que fulanito de tal lleva 27 meses contratado con 3 contratos temporales, eso podría ser causa para que ese trabajador o trabajadora se fuera al juzgado y pidiera que su contrato fuera indefinido. Y ese informe tendría presunción de veracidad, porque es un hecho que ha comprobado el propio inspector de trabajo. Ahora bien, si en el informe el inspector de trabajo hace constar que él cree que trabajar en esta condición concreta pudiera ocasionar un riesgo para la salud de los trabajadores, no tendrá esa presunción de veracidad, puesto que es una consideración que hace el inspector y no algo que él haya constatado, ¿vale?
Bueno, después del informe vendría el requerimiento. El requerimiento es cuando se constata que hay un incumplimiento de la norma y en el propio requerimiento se indicará el plazo que tiene el empresario para cumplir con la regla infringida. Es una alternativa al procedimiento sancionador y solo se podrá referir a los supuestos en los que no puedan derivarse perjuicio de las personas trabajadoras y puede ser también compatible con un expediente sancionador. Esto es, por un lado, que requiera usted que haga a estas personas indefinidas y por otro lado le voy a abrir un expediente sancionador porque no ha cotizado usted debidamente a la Seguridad Social por estas personas. En materia de riesgos laborales será obligatorio el requerimiento siempre que se constate una infracción en materia de prevenciones laborales, salvo que proceda a la paralización de las actividades. Y siempre debe hacerse por escrito. Y también en este caso es compatible con el procedimiento sancionador y, como os decía antes, debe comunicarse a las delegadas de prevención. Los requerimientos no son impugnables y en caso de que no se cumplan, lo que sucede es que ante una nueva denuncia se va a considerar que ese incumplimiento es un agravante. La otra posibilidad que os hablaba es una acta de infracción. El acta de infracción es una propuesta de sanción que efectúa la Inspección de Trabajo. Debe estar documentada basándose en los hechos comprobados o recogidos en el informe y que, como os decía antes, estos hechos tienen presunción de veracidad, lo que implica que se traslada la carga de la prueba al empresario para que diga que lo que se relata en el acta de la infracción no es cierto. También, como os decía, esta veracidad, esta presunción de veracidad, solo opera para los hechos constatados directamente y no para conclusiones y valoraciones. El acta de infracción debe incluir la identificación del sujeto infractor, los hechos comprobados y los medios por los que los ha comprobado, por ejemplo, por la vía de la aplicación de la Seguridad Social, ha solicitado los contratos de los trabajadores, etcétera. ¿Qué norma o precepto se ha vulnerado? El Estatuto de los Trabajadores, la ley de ETT, el convenio colectivo, la ley de prevención de riesgos laborales, lo que sea. La tipificación y la cualificación de la infracción según la LISOS, qué sanción propone según la graduación que considere de leve, grave o muy grave y la cuantificación de la misma. Y el órgano competente para resolver y el plazo que hay para efectuar alegaciones. Eso debe figurar también en el acta de infracción que se entrega al empresario. Bueno, ¿puede la Inspección de Trabajo requerir la liquidación de cuotas de la Seguridad Social? Sí, la Inspección de Trabajo, como ya os había anticipado, sí puede requerir la liquidación de estas cuotas cuando el empresario no esté cotizando o lo esté haciendo por un importe inferior al debido y se puede iniciar expedientes de tres tipos. Una propuesta de liquidación para los casos en los que los documentos no se hayan presentado, los documentos de cotización no se hayan presentado dentro del plazo reglamentario y que existan trabajadores trabajando no dados de alta o no incluidos en los mismos. Un acta de liquidación cuando existan trabajadoras y trabajadores que no estén de alta en la Seguridad Social o se esté cotizando por un importe inferior al debido o se esté imputando el pago de las cuotas a un sujeto distinto al que está obligado. Un ejemplo sería el caso de los subcontratos. Y se puede hacer un requerimiento de pago de cuotas cuando se constate que la existencia de deudas con la Seguridad Social y en este caso no cabe iniciar expediente sancionador salvo que incumpla el requerimiento. ¿Puede dar la actuación de la Inspección de Trabajo a procedimientos judiciales? Pues sí, cuando se observen perjuicios económicos para los trabajadores y trabajadoras,
Una vez que haya una resolución firme de la autoridad laboral, cuando se aprecie fraude, dolo, coacción, abuso de derecho en la conclusión de acuerdos de suspensión, esto es en ERES o en ERTES o en reducciones de jornada, cuando exista una discriminación por razón de sexo, por razón de origen racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual o otros de los legalmente previstos, o cuando la empresa impune cualquier acta de infracción con lo que intente desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la actuación inspectora, como por ejemplo podrían ser los falsos autónomos. Esencialmente, la gente de los riders, los deliveros y similares. También puede procederse por el procedimiento de oficio cuando la empresa impugne cualquier acta de infracción y se den las circunstancias anteriormente reflejadas sobre las siguientes materias: tiempo de trabajo, modificación de las situaciones de condiciones de trabajo, condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o convencionalmente, la vulneración de los derechos que se establecen para las personas trabajadoras en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que fundamentalmente son el de intimidad, consideración de vida, bono de salario, etcétera, etcétera. Cuando exista cesión ilegal de trabajadores, cuando se trate de delitos contra la intimidad y dignidad de las personas trabajadoras y la discriminación por cuestiones de sexo, raza, creencia, etcétera. Entonces, cuando el inspector emita un acta de infracción por cualquiera de estos motivos, la autoridad laboral podría proceder de oficio a iniciar un procedimiento de carácter judicial en los juzgados de la social contra esa empresa. Bueno, la actuación de la inspección de trabajo en las administraciones públicas. Aunque con algunas peculiaridades, la inspección de trabajo sí puede actuar frente a las administraciones públicas cuando éstas actúen como empresas, como cualquiera que la legislación a objeto de que se le aplique la LISOS, básicamente. Y solo se aplicará en las relaciones laborales. Debe, por tanto, excluirse las relaciones de la administración pública con el personal funcionario estatutario, salvo en materia de riesgos laborales. Esto quiere decir que solo se actuará con la administración pública para el personal laboral y para el personal funcionario solo cuando esté en riesgo su salud laboral. A los efectos de la actuación inspectora para el personal estatutario debe ser la misma de cualquiera para cualquier empresa privada. Disculpad. Bueno, ¿cómo actúa la Inspección de Trabajo en materia de riesgos laborales en la administración pública? Actúa de una forma un tanto peculiar, ya que no se denomina denuncia, es un procedimiento similar que se llama personación de los denunciantes o petición de los denunciantes, y debe estar acompañada esta petición de las gestiones realizadas ante la jefatura del centro administrativo afectado. Están excluidos los centros y establecimientos militares. Si el inspector o inspectora detecta irregularidades o incumplimientos, no procede a acta de infracción. Solo procederá a emitir una propuesta de requerimiento donde se indiquen las irregularidades detectadas, las medidas propuestas para subsanarlas y el plazo para llevarlas a cabo. Las propuestas de requerimiento se trasladan a la unidad administrativa y a la RLT, y ambas tendrán 15 días para formular alegaciones. De no producirse esta, la propuesta pasará a ser definitiva y, por tanto, debe procederse a subsanar las deficiencias observadas, comunicándose a la inspección de trabajo una vez que se han subsanado. Si, por el contrario, se realizan alegaciones, la inspección de trabajo deberá efectuar un requerimiento definitivo teniendo en cuenta las alegaciones recibidas y los informes técnicos que estime pertinentes, y comunicará este requerimiento a la unidad administrativa y a los representantes de los trabajadores.
Si no se cumple, que suele no cumplirse, se inicia un complejo procedimiento administrativo que puede finalizar incluso en un Consejo de Ministros. Esto, no obstante, no afectaría para la paralización de la actividad, si bien la resolución corresponderá no al inspector de trabajo, sino a la delegación de gobierno de esa comunidad autónoma o la dirección de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de esa delegación territorial. Gracias, buenas tardes a todos. En la exposición que has ido haciendo, has comentado que para la administración pública la Inspección de Trabajo únicamente tiene, digamos, que actúa solo en materia de riesgos laborales. Entonces mi pregunta es, yo trabajo en la universidad, ¿vale? Y actualmente en una mesa sindical que reúne tanto a los profesores que son funcionarios, a los profesores que son laborales, a nosotros el PAS que somos unos funcionarios y otros laborales, pues han firmado han firmado un acuerdo, ahora con motivo de esto del COVID, en el que por la cuestión de las vacaciones, pues obligan a coger de los 22 días laborables, 15 tienen que ser del 16 de julio al 31 de agosto. Y de esos 15, 10 además tienen que ser en agosto, ¿vale? Lo que nos está obligando a que, claro, tienes pues, más de la mitad lo tienes que coger en las fechas que ellos te dicen. Bueno. Pero ahí estamos metidos todos a batiburrillo. Los laborales, vale. Los unos, los otros. Pero, y luego ya, además... Perdona, Mar, ¿es un acuerdo o una imposición de la universidad? A ver, es un acuerdo que han firmado la universidad con los sindicatos que forman parte de esa mesa sindical o mesa delegada. Por tanto, tiene consideración de acuerdo, de convenio colectivo. Tú podrás impugnar que se incumple un convenio colectivo, pero no puedes impugnar que se ha firmado un acuerdo que a ti no te gusta. En este caso, las vacaciones son de común acuerdo, bueno, en este caso, en todos los casos, son de común acuerdo entre trabajador y empresario, pero ese común acuerdo del trabajador y del empresario se puede sustituir por el acuerdo con la representación legal de los trabajadores, que por eso son sus representantes legales. Por tanto, no habría ninguna posibilidad de denunciar a la Inspección de Trabajo. Si no correspondiese a un acuerdo que fuese una imposición de la universidad, lo que sí podrías denunciar sería la parte de personal laboral ante la Inspección de Trabajo, no así la de los funcionarios, que tendría que tramitarse por la vía administrativa. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado muy bien. Nada, lo siento, Mar. ¿Hay alguna pregunta más? O... Gracias. Tenemos una persona más de Baleares. Ya le hemos abierto el audio. No, no la veis ahí. A ver, Iles Balear, que ha levantado la mano, le hemos abierto el audio. Si no, pasamos que hay otra más de Dani. Yo veo el micro cerrado. Bueno, pues seguimos con Dani y luego si no retomamos. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Adelante, sí, tiene abierto el audio tanto Baleares como Dani. Sí, buenas tardes. Mira, dijiste que pusiste unos enlaces en el chat, sí. Pero en el chat he mirado y no sale ningún enlace. Vale, los vuelvo a poner, ¿vale? Los voy a poner por separado para explicaros lo que es. El primero que estoy poniendo ahora, vale, pero disculpa porque lo había puesto solo para que lo vieran los compañeros de comunicación. Ahora sí lo vais a ver. Este primero que estoy poniendo
corresponde a la guía de inspección de trabajo de la que os he puesto antes la portada y que luego al final veremos un poco cómo está estructurada para que podáis manejarla, ¿vale? Y el segundo enlace, que corresponde a la LISOS, que luego cuando veamos la guía vais a haceros una idea de lo que es y cómo está también estructurada, ¿vale? Bueno, y vamos por el procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador es ya cuando se ha levantado acta de infracción y esta ha llegado a quien tiene la competencia para sancionar, que no es la propia inspección de trabajo, sino la delegación de trabajo de la administración territorial, porque las competencias de inspección de trabajo están transferidas a las comunidades autónomas. En el caso concreto de Cataluña, incluso la competencia no solo está transferida, sino que es propia de la Generalitat. Y en el caso de Euskadi hay un híbrido entre una cosa y otra. Por decirlo, habría una inspección de trabajo del gobierno vasco y una inspección de trabajo de ámbito estatal y que tienen un acuerdo de colaboración. Como estoy en Madrid, desconozco realmente cómo funciona, pero administrativamente es así, ¿vale? Este procedimiento sancionador se inicia con un acta de infracción que pone fin a la actuación de la inspección de trabajo, que, como os decía, no puede imponer las sanciones, tan solo puede proponerlas. Y la propuesta será: propongo que se le sancione por este incumplimiento de las LISOS con la graduación de leve, grave o muy grave, y, perdón, con la tipificación de leve, grave o muy grave y con la graduación de baja, media o alta en cuanto a la sanción. Luego veréis que las sanciones pueden ir desde 60 a 600, de 6.000 a 180.000, o sea que el inspector no puede decir, pues a este le vamos a poner 180.000, puede proponer que se le sancione con 180.000. Esa facultad sancionadora corresponde a la autoridad administrativa, que normalmente va a depender de la administración autonómica, salvo que sea una cuestión que afectase a varias comunidades autónomas distintas y que fuera competencia de la Seguridad Social, en cuyo caso sería la Administración Central del Estado quien propondría quien sancionaría. En la tramitación del expediente tiene como objetivo que se dicte una resolución, como en cualquier otro expediente administrativo, que puede aceptar, modificar o anular la propuesta de la inspección de trabajo y siempre debe referirse a las infracciones contenidas en la LISOS. El procedimiento se iniciaría con la comunicación a la empresa del acta de infracción. Es importante saber que dicha acta no se nos notifica a las otras partes interesadas, como podemos ser la representación sindical, aunque en el informe que nosotros recibamos sí va a figurar que se ha levantado un acta con propuesta de sanción. Es muy importante que una vez que tengamos conocimiento de que se ha levantado un acta de infracción, remitamos un escrito dirigido a la autoridad laboral solicitando que se nos considere parte interesada a todos los efectos, porque va a ser la única posibilidad que tenemos de formar parte de ese expediente administrativo. Va a ser la única posibilidad que tenemos de saber qué sanción se ha impuesto finalmente a la empresa, de saber si la ha pagado o la ha impugnado judicialmente, y si la ha impugnado judicialmente, si somos parte del expediente, podremos participar en ese juicio cuando se vaya a ver la impugnación que la empresa ha hecho de esa sanción. La empresa y los trabajadores y trabajadoras y sus representantes, si se nos ha considerado parte porque nos hemos personado,
podremos efectuar alegaciones por escrito en un plazo de 15 días desde el día siguiente a recibir la notificación. La autoridad laboral, en este caso, como os decía, las comunidades autónomas, pueden solicitar a la Inspección de Trabajo una ampliación del informe cuando se aleguen hechos o circunstancias distintas a las relatadas en el acta de infracción o se alegue indefensión o insuficiencia de detalle en el relato de los hechos. Esto es, si nosotros vemos que a la empresa se le ha sancionado por una cosa, pero no por todo lo que se denunciaba. Os voy a poner un caso concreto. Nosotros en mi empresa hemos denunciado que se estaban utilizando trabajadores de ETT por un periodo superior a 12 meses. Cuando hemos recibido el informe del inspector, dejaba fuera de ese informe a una serie de trabajadores porque entendía el inspector que la empresa había cometido un error y que, por tanto, no estábamos hablando de la misma eventualidad que la de que tenía 12 meses y la sanción era por menos trabajadores que los que nosotros entendíamos. Nosotros que nos hemos personado en este expediente administrativo hemos alegado que no es un error de la empresa y que deben considerarlo desde el primer trabajador que nosotros decimos y ser sancionado por mayor importe del que nosotros indicamos. Imaginamos que la Comunidad de Madrid solicitará a la Inspección de Trabajo que le aclare esa circunstancia que nosotros vamos a reflejar en nuestras alegaciones. Como tanto si presenta alegaciones como si no, la empresa tiene derecho ante la autoridad laboral que debe tomar una decisión en el plazo de 8 días antes de que se dicte la resolución. Y quienes puedan ostentar la consideración de parte interesada o quienes formulen alegaciones podrán acceder al expediente y a toda la documentación que obre en el mismo, y lógicamente con la limitación de la identidad de la persona denunciante para el empresario y los datos y documentos sometidos a derechos de intimidad, por ejemplo, como podrían ser expedientes médicos. ¿Y cómo se resuelve este expediente? Pues el expediente finaliza con una resolución de la Administración Laboral que estima, modifica o anula el acta de infracción de la Inspección de Trabajo. Y esta resolución debe producirse por el órgano competente en los 10 días siguientes a la finalización del expediente. En todo caso, la tramitación del expediente no podrá durar más de 6 meses desde la fecha del acta de infracción. Si no se ha resuelto, se deberá archivar, salvo causa imputable, a alguna de las partes, o bien al denunciante o bien al denunciado, o bien porque hay un procedimiento judicial. Una vez dictada resolución, debe notificarse a las partes interesadas. Esto es, oiga, que le hemos sancionado con 180.000 euros y al denunciante que al denunciado se le ha sancionado con el importe que sea. Y se puede poner un recurso administrativo ordinario ante el órgano superior que dictó la resolución en el plazo de un mes, teniendo a la Administración 3 meses para contestar, entendiéndose el silencio administrativo como negativo. Y contra esta nueva resolución solo cabe ya acudir a la jurisdicción social, que era el juicio ese que os decía, del que podremos formar parte si nos hemos constituido como parte del procedimiento administrativo. ¿Cómo debe actuar la CGT ante la Inspección de Trabajo? Bueno, lo primero que deberíamos hacer como organización sindical es fijarnos cuál es el objetivo que queremos conseguir con la denuncia, que puede ser desde que se cumpla la normativa laboral a conseguir pruebas para una posterior demanda ante los juzgados de lo social y, por tanto, es importante tener una estrategia clara tanto en lo sindical como en lo judicial. Y es imprescindible que los hechos que vamos a denunciar, que sean demostrables, que constituya una infracción de las reguladas en la LISO. Si el hecho que se denuncia está siendo objeto de una reclamación judicial, la Inspección de Trabajo se va a inhibir del asunto. Por tanto, tenemos que tener claro qué nos interesa antes,
si tener una resolución de la inspección de trabajo que nos vaya a ayudar en el juzgado. En ese caso, primero presentaremos la denuncia, esperaremos a tener el informe de la inspección y si nos da la razón, entonces sería el momento para presentar la correspondiente demanda. La denuncia, como ya os decía antes, debemos elaborarla de forma clara y concisa. Debemos identificarnos como denunciante y debemos incluir el domicilio preferentemente del sindicato, dejando muy claro en la denuncia cómo actuamos. Si actuamos como trabajadores o trabajadoras, como sindicato, como sección sindical o como comité de empresa. Si denunciamos como comité de empresa, va a ser necesario que haya un acuerdo del comité para poder presentar la denuncia, ya que si no, el inspector podría decir, oiga, usted será delegado del comité de empresa, pero no hay un acuerdo del pleno para presentar esta denuncia. O otros sindicatos podrían quejarse de que estamos denunciando en un ámbito que no nos corresponde. Hay que identificar al sujeto denunciado, que normalmente va a ser la empresa, y figuraremos todos los datos que tengamos. Hay que hacer un relato de los hechos denunciados ordenados cronológicamente y a ser posible evitando denuncias muy largas. Y adjuntaremos toda la documentación que tengamos o la haremos constar que la tenemos. Como decía también al principio, salvo que sea un incumplimiento del convenio colectivo, no es imprescindible indicar la norma infringida ni el artículo, pero sí es conveniente. Si tenemos resoluciones de la Inspección de Trabajo anteriores sobre el mismo tema y que nos dan la razón, las haremos constar. También si existe alguna sentencia sobre el asunto denunciado y en ese caso la acompañaremos también a la denuncia. Al final de la denuncia debe solicitarse a la Inspección de Trabajo que se nos notifique el resultado de esa actuación y que si como consecuencia de lo actuado ve que hay un cumplimiento legal, se levante acta de infracción. Si nos cita la Inspección de Trabajo, que como ya os he dicho no es obligatorio, pues lo que deberíamos hacer es, lo primero, intentar estar presente cuando la Inspección de Trabajo vaya a nuestro centro de trabajo. Y si sabemos o intuimos que ha citado a la empresa, intentar que nos cite a nosotros también. Cada vez es más difícil. Yo no sé cómo estará en otras provincias. Aquí en Madrid antes se podía llamar a la Inspección de Trabajo y se conseguía una cita con la inspección con relativa facilidad. Desde un tiempo a esta parte hay que enviar un correo, te contestan, te dan una cita o no te la dan. Cada vez es más complicado que te reciban. Probablemente todo esto tenga que ver con la falta de medios de los que adolece la Inspección de Trabajo. Nosotros hemos estado viendo el informe de 2018 de la Inspección de Trabajo y es lamentable. Hay menos inspectores de trabajo que hace 10 años y las actuaciones de la inspección son cada vez más limitadas. Antes de ir a la Inspección de Trabajo tenemos que preparar convenientemente los temas y aportar toda la documentación que disponemos y hacer constar cualquier dato o prueba que tengamos conocimiento y que no se haya reflejado en la denuncia. Si ya hemos presentado la denuncia y tenemos nueva información, podemos complementar la denuncia mediante un escrito donde figuremos el número de registro de la denuncia original y en ese caso pues ya podríamos presentar nueva documentación o nueva prueba. Cuando estemos con la Inspección de Trabajo es conveniente que evitemos debates y discusiones con la empresa que puedan despistar a la Inspección de Trabajo sobre los hechos denunciados, porque lo que va a ponerse de manifiesto es que hay una animadversión entre nosotros y la empresa y va a pensar, bueno, estos que se llevan mal. Entonces vamos a procurar evitar esos debates y discusiones. Nosotros vamos a exponer lo que nosotros denunciamos, a mantener nuestra argumentación y que la empresa pues manifieste lo que estime oportuno.
Si dice algo que no se corresponde a la realidad, pues lógicamente lo reflejaremos, pero se lo diremos al inspector y no a la propia empresa. ¿Qué haremos si la Inspección de Trabajo no aprecia infracción de la normativa? Pues en este caso no cabría ninguna actuación ante la propia Inspección de Trabajo. Solo tendríamos la opción de acudir a la jurisdicción social, pero debemos contar en este caso que la empresa aportará como prueba en el juicio el informe donde se indicará que el inspector o la inspectora no ha observado ningún incumplimiento. ¿Y qué haremos si la Inspección de Trabajo ha requerido a la empresa y ésta no cumple? Bueno, pues si nosotros tenemos un requerimiento que se le ha efectuado a la empresa para que en el plazo que figure en el informe la empresa tenga que hacer algo concreto, bien convertir unos trabajadores en indefinidos, bien subsanar una deficiencia de temperatura, de CO2 o de lo que sea un centro de trabajo y no lo ha hecho, lo que haremos será presentar una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo, haciendo figurar el incumplimiento y figurando el número del expediente de ese requerimiento y solicitando que se levante un acta de infracción. Recordar que los requerimientos sin propuesta de sanción no pueden ser recurridos por la empresa y son de obligado cumplimiento. Hasta que no haya un acta de infracción no puede recurrirse. Con un requerimiento hay que cumplirlo obligatoriamente. ¿Cómo nos personamos en un expediente? Bueno, pues cuando la acción inspectora finaliza con un acta de infracción, tenemos que personarnos en el expediente, porque aunque hayamos sido denunciantes, no quiere decir que se nos considere parte. Para ello, haremos un escrito dirigido a la autoridad laboral, que será la delegación de trabajo de nuestra provincia, dependiente de la administración autonómica, que vaya a confirmar, a modificar o anular la propuesta de sanción, y esto nos dará derecho a efectuar alegaciones, a conocer las que efectúe la empresa, a tener información en todo momento del desarrollo del expediente administrativo, incluso si es derivado a un juzgado de lo social. Cuando dirijamos este escrito a la autoridad laboral, lógicamente tendremos que figurar el orden de servicio de la denuncia, que figurará en el informe que nos haya proporcionado la Inspección de Trabajo. Y bueno, compañeros, con esto habría acabado esta parte del curso, que sería un poco lo que es la actuación inspectora. Ahora vamos a ver cómo está estructurada la guía de CGT de Inspección de Trabajo, para explicaros cómo podéis, primero, por esa guía, vais a poder ver qué cuestiones son susceptibles de denuncia y vais a tener, creo que, una herramienta bastante buena para poder denunciar aquellas cuestiones que estiméis que la empresa incumple con una posibilidad de a ver, compartir pantalla. Vale, bueno, a ver si soy capaz de poner. Sí, creo que he sido capaz. Vale, esta es la guía. Tiene una primera parte que recogería todo esto, todo este rollo que os he soltado en 1 hora y media, ¿vale? Por eso os decía que no era necesario que tomarais nota, porque lo vais a tener aquí. La guía se ha enviado a los sindicatos físicamente, si no me equivoco tenía un coste de 3 euros y además la podéis descargar de ese enlace que os he enviado, ¿vale? A partir de la página 33 de la guía estarían las principales materias susceptibles de denuncia. Solo hay 3 apartados,
pese a que hay más materias que se podrían denunciar, pero hemos entendido que para que no fuera muy voluminosa y que pudiera ser útil, solo reflejar aquellas cuestiones que no son más habituales a nosotros, como serían las que afectan a las relaciones laborales, la de prevención de riesgos laborales y la de empresas de trabajo temporal. Nos hemos centrado en esos 3 aspectos, ¿vale? Y si elegimos cualquier apartado, vamos a ver, por ejemplo, el registro de jornada que aparecería en la página 33, si veis, viene encabezado por el artículo de la LISOS que infringe, que sería el artículo 7.5, y el artículo del Estatuto de los Trabajadores donde está regulado, que sería el artículo 34.9, y acto seguido viene la explicación de cómo funciona el registro de jornada, qué es lo que la empresa tiene que cumplir y, por tanto, deduciremos con facilidad qué es aquello que podríamos denunciar. El orden en el que está estructurado es el de la LISOS. Empieza por el artículo 6, porque es el primer artículo que hace referencia a relaciones laborales en cuanto a infracciones de carácter leve, el artículo 7 que haría referencia a las de carácter grave y el artículo 8 que haría referencia a las infracciones de relaciones laborales de carácter grave. Como podéis ver, las materias de las que estamos hablando pues serían calendario laboral, recibo de salarios, información sobre el contenido de los contratos, documento justificativo del trabajador fijo. Sobre todo esto que tenéis aquí son materias susceptibles de denuncia en cuanto a relaciones laborales, y si os vais al apartado de cada una de ellas vais a encontraros con el artículo de la LISOS que se infringe y dónde está la regulación propia de esa materia. Si nos vamos a la materia de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Que donde hay en esta primera parte os vais a encontrar esencialmente la LISOS y el Estatuto de los Trabajadores, pero en aquellas que hacen referencia a salud laboral os vais a encontrar ya legislación más amplia, puesto que encontraréis la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otra. Vamos a ver, por ejemplo, el incumplimiento de medidas de cooperación y coordinación, que estaría en la página 59. Si nos vamos a la página 59, encontraríamos que esto está regulado en el artículo 12.13 de la LISOS, en el artículo 24.4 y punto 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, que es donde se regulan las medidas de cooperación y coordinación de diversas empresas que estén en un mismo centro de trabajo, ¿vale? Y por último, tendríamos la cuestión relativa a las empresas de trabajo temporal, donde nos encontramos aquí ya de nuevo la LISOS y el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de ETTs. En el primer caso, la formalización del contrato de puesta a disposición y contrato de trabajo. Si veis en el primer apartado, el 18.1a de la LISOS, como podría ser también el 18.2 y la Ley de ETTs en su artículo 6. Y si os vais al final de cada uno de los apartados, os vais a encontrar la tipificación mínimo, medio, máximo y la cuantía y las multas que serían posibles. Y también tenéis al final diversa normativa de interés en materia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ¿vale? Luego también os reflejamos criterios técnicos de inspección de trabajo, que si copiáis y pegáis os va a aparecer el criterio técnico, y son documentación que emite la Dirección de Inspección de Trabajo para que los inspectores actúen de acuerdo a esas instrucciones. Hay uno muy interesante, sobre todo, que es el de contratación, donde os vais a encontrar
son casi 100 páginas, no, más de 100 páginas, donde os vais a encontrar con los distintos tipos de contrato temporal que se pueden formalizar y qué sería lo que se podría hacer o lo que no se podría hacer y por tanto qué se podría o no se podría denunciar. Yo por mi parte he acabado. Si tenéis preguntas, pues hablad ahora o... Buenas tardes. Mi pregunta es cuando has comentado, bueno, soy Lola Lloreda, es que he puesto CGT de Andalucía, pero soy Lola Lloreda. Sí. Mira, cuando dices que una denuncia a la Inspección de Trabajo que es anónima, que no se tramita, pues eso a qué hace referencia, porque precisamente hoy un muchacho me ha mandado un mensaje diciendo que había hecho una denuncia a la Inspección de Trabajo anónima, porque no quieren que sepa que sea él, porque su empresa está con un ERTE, va a contratar a gente de una subcontrata y también están echando horas extraordinarias. Entonces, eso de que no se tramita, explícame bien qué pasa. Una denuncia anónima no se tramita. Lo que sí hay es un buzón anónimo, pero no es una denuncia. Tú no puedes presentar una denuncia donde no figuren los datos del denunciante. Lo que sí se puede poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo es cualquier situación de la que tú tengas conocimiento mediante ese buzón. Si entráis en la página web de la Inspección de Trabajo, os vais a encontrar con ese buzón. Pero es un simple formulario donde tú pones una serie de datos. Yo lo he estado viendo hace poco porque tenía un caso idéntico al que tú relatas, Lola, una compañera que no se atrevía, porque era afiliada de CT, y no se atrevía que denunciáramos que en su empresa les habían hecho un ERTE de tiempo parcial, pero les obligaban a trabajar toda la jornada y estuvimos barajando la opción de usar el buzón. Y al final se decidió ella misma que denunciáramos como sindicato para poder tener interactuación con la Inspección de Trabajo. Hay un buzón anónimo, pero como denuncia no se puede presentar. Muy bien, pues muchas gracias. Por cierto, el buzón se suele utilizar sobre todo para situaciones de contrataciones de personas en situación irregular. Hablaré con el muchacho y le diré que si quiere nosotros como sindicato se lo podemos tramitar. Claro, porque es que si no, al ser anónimo él no va a saber en qué va a quedar eso, mientras que tú eres como sindicato sí vas a poderte poner en contacto con la inspección. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente, es ¿cuánto tiempo pasa desde que denuncias la Inspección de Trabajo hasta que la inspección empieza a hacer su tarea, a venir a la empresa y a hacer las comprobaciones pertinentes? Bueno, no hay un plazo determinado. Lo que, además, dependiendo del trabajo que tenga ese inspector, de la vocación que tenga ese inspector o inspectora, tú cuando se presenta una denuncia, normalmente se le asignan todas las denuncias de esa empresa a un mismo inspector de trabajo. Al menos yo lo que conozco aquí en Madrid, los inspectores se van rotando periódicamente. Cada 2 o 3 años se cambia el inspector de un determinado código postal y le corresponderá un número de empresas distinta o empresas distintas. Entonces, una vez que se recibe que tú presentas la denuncia, en un plazo aproximado, bien sea telemática o física, el inspector en un plazo de 7 u 8 días tiene en su poder la denuncia, o incluso antes, Pero ahora va a depender del propio inspector cuándo inicia las actuaciones, teniendo en cuenta que desde que tú presentas la denuncia hay 9 meses para que resuelva. Muy bien, muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes, Enella. Vale, vamos a ver, un par de preguntas. Una creo que la has respondido, pero te la voy a hacer de todas formas por ver si la he entendido o no. Y la otra es, cuando recibes un informe de inspección en el que no hay acta de infracción ni nada, o sea, que nos da calabazas, ese informe se puede contestar, se puede alegar de alguna forma. Porque claro, el inspector le pregunta a la empresa y la empresa contesta pues lo que tiene bien. Tú puedes estar o no de acuerdo
con ese contenido que ha dado la empresa. Entonces, ¿ahí se puede hacer algo o no? Bueno, sí. Te contesto a esta. Primero, estamos ante un inspector que tiene pocas ganas de trabajar o que se toma muchos cafés con la empresa. Lo lógico es que no pregunte solo a la empresa y también a quien ha denunciado. Que haya esa citación o esa comparecencia en la que figuren las dos partes. Por desgracia, cada vez hay más inspectores que hacen esto que tú cuentas. No habría otra solución. Podrías volver a presentar una denuncia ampliando documentación, ampliando información, pero nada más. No puedes decir, oiga, que usted está equivocado. Debería ser un nuevo procedimiento. Si tenéis un inspector, bueno, no sé si es posible en todas las partes, porque obviamente en poblaciones pequeñas habrá 1 o 2 inspectores de trabajo y no va a haber posibilidad de que os los cambien. Cuando estéis en una situación que veáis que con demasiada frecuencia la inspección de trabajo no atiende vuestras reclamaciones y se fía a fe ciega de la empresa, lo que tenéis que hacer es recusar a ese inspector de trabajo. No os van a dar la razón. La inspección de trabajo no os va a decir, pues tiene usted razón, este señor es un incapaz, un corrupto o un amigo de la empresa. Pero normalmente dicen, bueno, no la vamos a liar y le vamos a poner a otro. Suele funcionar, ¿eh? Y José, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, vamos a ver, perdona, espera que me perdí. Ah, sí, vale. La otra pregunta es, en el mismo caso, ¿no? Cuando en el informe sí que hay acta de liquidación y tú solicitas la personación en ese proceso, ¿esa personación te la pueden denegar? Podrían denegártela, pero tú ahí sí que podrías solicitar que se revisase por la vía del contencioso administrativo. No suele ocurrir, ¿eh? No suele ocurrir. Vale. Si tú te diriges el escrito a la delegación de trabajo de tu provincia donde has presentado esa denuncia de inspección, normalmente te van a dar sin problemas la personación. Vale, gracias. Hola, buenas tardes, Tomás. Hola, Pilar. Mira, yo tengo 2 preguntas. La primera, bueno, yo estoy en la sección sindical de Banco Santander. Interpusimos una demanda el año 2019, el 8 de marzo, contra la señora Botín y está en trámite desde esa fecha. La pusimos telemáticamente porque era un tema relacionado con la fecha del 8 de marzo. Había huelga y ya pues intentó boicotear esa huelga convocando una serie de conferencias, etcétera, y la tenemos ahí muerta. Sé que has dicho antes que si no había prescrito, que se podría volver a fundamentar una denuncia en estos mismos hechos. Es que han pasado ya bastante más de 9 meses. Lo que no entiendo es que la inspección de trabajo no haya resuelto en 9 meses. Debería haber resuelto antes del 8 de marzo, del 8 de diciembre de 2019. Correcto. Si no ha resuelto, pues yo lo primero que haría sería lo que he dicho antes. En este caso sí que hay un motivo objetivo para recusar a este inspector de trabajo. Oiga, es que usted no ha resuelto ni ha hecho nada en 9 meses. Vale. Porque por lo que me cuentas no ha hecho absolutamente nada, ¿no? No, o sea, lo tenemos pendiente ahí, lo consultamos periódicamente, mandamos incluso algún correo porque lo tuvimos que presentar en Santander, ya que tiene la denuncia. Ahí, sí. Lo hicimos telemáticamente, entonces lo consultamos. Vosotros tenéis un número de registro y tenéis constancia de que esa denuncia está presentada, por tanto debe darse el trámite correspondiente. La presentasteis en Santander porque la sede del banco está en Santander y porque afectaba, entiendo, que a toda la empresa, ¿no? Correcto. Bueno, yo os sugiero que hagáis una cosa. Presentar la misma denuncia en todas las provincias. Vale. La misma denuncia en todas las provincias. Vale, correcto. Vale, a ver si algún inspector le da por mover porque es que me imagino que en Santander la señora Botín es mucho botín, ¿no? Sí, yo creo que están temblando todavía. Y otra preguntilla, mira, nosotros hemos sido los últimos en incorporarnos al control del registro de jornada.
ahora en junio. Y obviamente, como en banca se trata de un autorregistro, pues es un cachondeo. Entonces, obviamente vamos a presentar alguna denuncia de inspección, pero nuestro planteamiento es qué documentación vamos a presentar, porque claro, todo esto son, de manera manipulada, van diciendo que no tenemos que marcar más que las 7 horas y media que nos corresponden, nos llaman la atención si marcamos algunos minutos más, nos abren una incidencia para que modifiquemos ese registro de jornada, en fin, está siendo una serie de... Bueno, no, disculpa, sí. No, vamos, que está siendo todo en esta línea. Llevamos una única semana y los mensajes van todos por el mismo lado, que es un mero formalismo. Llevar solo una semana, siendo el Banco de Santander, hace bastante tiempo que se aprobó ya la norma del registro de jornada, ¿eh? Sí, pero la implantación ya te digo que lo primero que haría sería un caso vuestro, que podáis acreditar que vuestra jornada un día concreto ha sido más larga que la habitual, pidáis vuestro registro de jornada ese día. Si os han obligado a figurar ese horario limitado a las 7 horas, pues tenéis una prueba de que por un lado va el registro de jornada y por otro lado va la jornada efectiva. Si tenéis el escrito o el correo que os dirijan, oye, esto tienes que cambiarlo, pues sería otra prueba. O si no, sencillamente yo me niego a cambiar mi registro de jornada. Oye, mira, yo he salido hoy a las 3:30 porque no cuadraba caja y no voy a cambiar mi registro de jornada. Correcto. Pues muchas gracias, Tomás. Venga, nada. Hola, buenas tardes. Hola, Mario, buenas tardes. A ver, yo tenía unas cuestiones sobre... Yo soy de administración pública, una administración local, Ayuntamiento de Huesca, y tenemos varias denuncias interpuestas en Inspección de Trabajo respecto a instalaciones. Entonces, una más concreta, la del Parque de Bomberos de Huesca, sí que está más avanzada y ya tiene una resolución definitiva con unos plazos que avisas no van a cumplir, son imposibles de cumplir lo que se le solicita, y luego hay otras más instalaciones del ayuntamiento, que parece que el tema ha cogido carrerilla, que están en proceso. A mí un poco lo que me preocupa, pues que ya me han explicado que no tienen, la administración no le pueden sancionar económicamente. Entonces, cuando acabe ese expediente, pasen los plazos, ¿qué hacemos? Pues volver a denunciar. No quedaría otra. En el caso de la administración pública no hay sanción económica posible, salvo que se haga como una empresa y para el personal laboral. Yo lo que haría en vuestro caso es, con la resolución de la Inspección de Trabajo, me iría a la prensa. Creo que es más efectivo que ninguna otra cosa. A la prensa, a la oposición, a la imagen pública. La prensa ya la hemos tocado veces, pero bueno, ahora claro, al final ellos dicen que no, que está en vista de hacer otras instalaciones. Y ya está. No, pero eso te lo pudieron decir en 2015. Si te lo han dicho en 2015 y estamos en 2020 y todavía no han comprado o no han habilitado el solar para hacer esas instalaciones, pues algo que va mal. Me parece que en un curso que estuvimos ya me lo contasteis, que compartís con la Plaza de Toros, ¿no? Correcto. Estuvimos ahí en Huesca, sí. Pero ahora pues hay más denuncias con la sede de servicios sociales, la sede de las naves municipales, y eso va a avanzar, pero veo que nos vamos a topar con los mismos problemas. Pues la única posibilidad que yo veo en caso de la administración pública es la opinión pública, porque ya el dinero no les va a costar. Y que Inspección de Trabajo, ella de oficio vaya al juzgado, eso sería posible, pero en el caso de la administración pública también es improbable, salvo que hubiera un riesgo cierto para la salud. Vale. ¿Podéis insinuárselo? Vale, venga, gracias. Pero no va a depender tanto del inspector como del jefe del inspector. Vale. Vale, gracias. Nada, Mario. Soy Alberto Bayo, de Recogida de Basuras de Madrid. Y mi pregunta es si se puede presentar una inspección de trabajo como delegado de prevención, sin contar con el apoyo de los otros miembros del comité de empresa.
Porque es que antes has dicho que para presentar una denuncia en inspección de trabajo, como comité habría que contar por lo menos con la mayoría del comité. Efectivamente, Alberto, pero como delegado de prevención puedes presentarla. Puedes presentar, que es decir, que eres miembro del comité, delegado de prevención, o de la sección sindical de CGT y delegado de prevención. ¿Vale? Lo que sí te aseguro es que cuando vaya a actuar la inspección de trabajo, avisará al resto de delegados de prevención también. La denuncia no la puede presentar el Comité de Prevención de Riesgos Laborales, porque el Comité de Prevención de Riesgos Laborales lo constituyen no solo los representantes de los trabajadores, sino los representantes de la empresa. Por tanto, tú como miembro de ese comité estás absolutamente legitimado para presentar una denuncia en materia de salud laboral. Ya te advierto también que el resto de delegados de salud laboral serán informados de lo que se actúe por parte del inspector. Ok. Si ha ocurrido que se ha personado un inspector de trabajo en el centro y se ha avisado solo al delegado de prevención de UGT, cuando la inspección de trabajo estaba presentada como comité. Y entonces él ha acudido en representación de los delegados de prevención, solo el de UGT. Bueno, pues lo que haría en este caso, Alberto, sería comunicarle al inspector de trabajo que ese día también había delegados de prevención de otros sindicatos y no han sido avisados por la empresa, porque tenéis derecho todos los delegados de prevención. Ok. ¿Vale? Solo una cosa más. Por favor, ¿podrías desarrollar un poco más el tema de cuando nos personamos a la inspección para que nos informen de algún expediente sancionador, etcétera, etcétera? ¿Cómo es ese procedimiento? Porque es un escrito que tú tienes que dirigir, en tu caso, a la Comunidad de Madrid, a la Delegación Territorial de Trabajo. Aquí somos una única provincia, por tanto no tenemos ese problema. Tú te diriges a la Comunidad de Madrid, a Trabajo, y haces constar que habiéndose levantado acta de infracción contra la empresa tal, con CIF tal, con domicilio en tal sitio, orden de servicio, que eso te va a figurar en el expediente, en el informe que te haya enviado a la Inspección de Trabajo, que solicitas, se te considere parte de ese procedimiento y se te ponga a disposición toda la información de ese expediente. Y a un plazo relativamente breve recibirás una carta de la Comunidad de Madrid diciéndote que se te da por constituido en parte y tendrás que ir a la Plaza de los Cubos a ver el expediente. Es que eso sí nos suele ocurrir bastante, de presentar una inspección y la inspección de trabajo se intercambia documentación con la empresa y a nosotros nos mantienen al margen. Vamos a dejar claro una cosa. No es en esa fase cuando tú puedes acceder, es cuando ya la empresa ha recibido una propuesta de sanción. Se le ha abierto un expediente administrativo con propuesta de sanción. Mientras se está tramitando, el inspector no tiene por qué informarte de nada. Pero sí pedirnos información. Es decir, yo presento una... Pedirte información si él lo considera necesario. No es obligatorio. Por eso es importante que cuando presentéis la denuncia hagáis constar todas las pruebas y toda la información de la Claro, pero es que te limita muchísimo, porque yo la última que he metido es por una recogida de animales muertos, que no se transportan en condiciones, etcétera. Y claro, al poner la telemática tienes un límite de texto y un límite de peso, en los documentos, imágenes, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, tengo fotos y vídeos como pruebas. Tienes una posibilidad. Tú ya tienes un número de registro, ¿no? Sí. Pues ahora te vas a correos y hay una cosa que se llama correo certificado administrativo. Y tú le envías un certificado administrativo a la Inspección de Trabajo donde le haces constar, como era imposible que yo le adjuntara a usted esto porque el sistema no lo permite, se lo envío por correo. Le puedes mandar un CD o un pendrive de la CGT con las fotos o los vídeos que tú estimes oportuno. Figurándole el número de registro, le va a llegar y va a poderlo ver. Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás.
Nada, Alberto, hasta luego. Hasta luego. Mira, a ver, es un trabajo en Renault y se puso empezó la actividad siendo no esencial. Entonces nosotros estábamos totalmente en contra. Pero bueno, lo llevaron a cabo. Entonces, nos presentaron un protocolo basado en el que han firmado UGT Comisiones y la ANFAC. Prácticamente idéntico. De medidas de seguridad y de temas de desinfección, distancias y demás. Entonces nosotros veíamos que iba a ser imposible cumplirlo en cuanto empezaran a arrancar las cadenas de montaje, cosa que ocurrió, e hicimos una denuncia. Que no se respetaban las distancias, que no se estaba desinfectando, el tema de mascarillas, que no eran las FFP2 y demás. Lo hicimos telemáticamente y el inspector no se ha personado en la empresa. Bueno, y nos ha dado la resolución diciendo que los protocolos de Renault son los adecuados y son los que se están llevando a cabo. Pero el inspector no se ha presentado a la empresa. Y ha hecho la resolución, la hizo en 3 o 4 días, cosa que nunca ha sucedido. Carmelo, bueno, deciros que con motivo del COVID-19 la Inspección de Trabajo ha dejado de tramitar todos los procedimientos que tenía antes y se ha dedicado solo al COVID-19, aunque la verdad es que se han lucido, al menos en los casos que yo conozco, que son muy similares todos a los que está contando el compañero Antonio, o el compañero Carmelo. Aquí lo que ha ocurrido es que tu empresa, tu inspector ha contactado con tu empresa, le ha enviado ese documento y lo ha validado y lo ha dado por bueno. ¿Y para qué va a ir a la empresa? No se vaya a contagiar. Correcto. Pero es que no vemos ni medio normal que se esté poniendo en peligro a los trabajadores y el inspector, después de una denuncia, no acuda a verlo. Sí, porque si me dices que es un tema de ergonomía o de ritmos o de cualquier cosa, vale, pero es que es la salud de los trabajadores. Sí, sí, pero es lo que han hecho, ¿eh? Te lo puedo garantizar que lo han hecho con carácter general. Nosotros en nuestra empresa pretendimos el cierre y ni se dignó aparecer por ahí. No lo vemos ni mediamente normal nosotros. No lo es, pero tenemos poco que hacer, por desgracia. Y otra cosilla que has dicho. Dices que se nos tiene que hacer llegar las resoluciones a todos los delegados de prevención. Sí. ¿Y cuando no sucede eso? Pues decírselo al inspector de trabajo. Sí, ya se lo hemos dicho, se lo hemos comentado. ¿Y qué os ha dicho? Que él la manda a Renault y al Comité de Salud Laboral. Cosa que al comité algunas llegan y otras no. Tutela sindical, yo presentaría, si tenéis evidencia de que a una no se os ha dado traslado, una tutela sindical contra Renault y contra el resto de sindicatos y pedirle una indemnización, porque es obligatorio que se dé traslado a todos los delegados de prevención de riesgos laborales. Correcto, pero Renault no está obligada a darnos esa resolución, ¿no? Tiene que ser la inspección. No, la inspección de trabajo puede, ¿qué es lo que suelen hacer? Le envío a usted este requerimiento, póngalo en conocimiento de los delegados de prevención de riesgos laborales. Eso es lo que suelen decir los requerimientos. No te va a enviar una carta a cada delegado de prevención, ¿eh? Se lo dirá al denunciado o al secretario. Denunciante. Pero si es a la empresa quien le impone esa obligación en el escrito en el informe, es obligación de Renault trasladarlo a todos los delegados. Yo lo que le enviaría un escrito a Renault diciéndole que la siguiente vez que eso ocurra presentaréis una tutela sindical. Vale, muy bien, muchas gracias. A ti, Carmelo. Hola, buenas tardes a todos. Saludos, don Tomás. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pertenezco a la empresa estatal Correos y entonces constantemente ahora con el tema de la distancia social y todo esto que ha sacado que con el tema de la pandemia, pues en muchas oficinas y en muchos centros logísticos se están incumpliendo. Y nada, la empresa alega de que ellos sí están incumpliendo las normas y demás. Y hay muchos compañeros que están a disgusto trabajando por eso mismo. Entonces, a la hora de ir a la inspección de trabajo a denunciar esto,
yo veo que hay, por ejemplo, está el personal funcionario que trabaja en correo y el personal laboral. Entonces, a la hora de enfocar la denuncia en la inspección de trabajo, ¿cómo se puede presentar eso? Porque, claro, hay dos grupos de trabajadores diferentes, ¿no? Sí, dos grupos de trabajadores y dos formas diferentes de hacerlo, como os he dicho. En el personal laboral es una denuncia sin más, y para el personal funcionario tendríais que seguir el trámite que he dicho. Primero, requerirle a Correos que para el personal funcionario cumpla con las medidas. Si no lo cumple, tendríais que hacer los delegados de prevención, ojo, tienen que ser los delegados de prevención quien hagan esta reclamación ante la Inspección de Trabajo. Pero evidentemente, si hacéis la denuncia para el personal laboral y no se cumple para el personal laboral, pues también su resolución tendrá que afectar, entiendo, que al personal funcionario. Exacto, por eso, porque, claro, está esta tesitura que como tenemos dos categorías diferentes de trabajadores, pues claro, a la hora de presentar la denuncia en la Inspección de Trabajo, ¿tienes la opción de hacer dos denuncias o la misma denuncia? No, son dos denuncias exactamente, ¿eh? Una es una denuncia y otro tendrás que seguir el procedimiento que hay para la administración pública, que es más complejo. Por eso mi consejo es que lo denunciéis para el personal laboral. Y cuando esté ahí el inspector, decirle, oiga, y con los funcionarios también ocurre lo mismo. Sí. Cuando llega el inspector, por ejemplo, y se presenta ahí en la empresa y constata de que no se está cumpliendo la normativa sobre el tema del COVID, él levanta acta, ¿no? Y levanta acta, efectivamente. Levanta acta sobre el personal laboral o también el funcionariado. En principio, solo sobre el personal laboral. Vale. Bueno, porque yo digo, si están en las mismas condiciones de trabajo... Ya, pero el acta, como os he explicado, la tramitación es completamente distinta. Diferente, el procedimiento es distinto, ya. Es completamente distinto. Es más, en el del personal laboral es mucho más ejecutivo por parte de la Inspección de Trabajo que en el de funcionario, porque en el de funcionario, si recuerdas, he dicho que tanto Correos como vosotros mismos podríais hacer alegaciones a su resolución, ¿vale? Mientras que en una de personal laboral, lo que ponga en su informe es lo que vale. Pues vale. Bueno, muchas gracias por la aclaración y la verdad que hacen un poquito lo que les da la gana, ¿sabes? No... Sí, por desgracia sí. Es así, pero bueno. Venga, gracias. A ti, Antonio. Hola. Hola, ¿qué tal, Héctor? Hola, ¿qué tal? Hola, Tomás. Un saludo a todos y a todas. Mira, la pregunta que tengo que hacer yo, más que legal, es de procedimiento. Tenemos la gente, yo soy del metal aquí en Barcelona, y la verdad es que la gente está muy resabiada de hacer denuncias a la inspección porque tardan muchísimo. Y cuando tardan a veces pasa lo que han comentado algunos compañeros, que igual ni te dan la razón, no te explican nada, ni han venido por allí. Entonces la pregunta es la siguiente. Nosotros vemos que allí comisiones obreras, UGT, tienen gente viviendo prácticamente en la Inspección de Trabajo, entran en los despachos como si fuera en sus sindicatos, ¿no? Y tienen un trato muy diferente al que conseguimos tener nosotros en general, ¿no? No quiere decir que no todos los inspectores no traten las cosas correctamente, ¿eh? Pero en general es así. La pregunta es, cuando ya nos hemos enterado lo que has explicado, que son 9 meses para que resuelva una inspección y que incluso puede alargarse más. Cuando lleva mucho tiempo, mucho para nosotros, pues 3 meses, por ejemplo, sin tener ninguna noticia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos dirigirnos a la inspección? ¿De qué forma podemos o personarnos o llamar? A veces llamamos por teléfono y nos dicen qué inspector lo lleva, otras veces no. Dependemos un poco de la buena voluntad de quien nos atiende por allí, ¿no? Y queríamos saber si habéis sacado alguna experiencia de todo esto. También, cuando han pasado los 9 meses, si hay algo que se pueda hacer para reclamar. Pero sobre todo estos casos, casos relativamente sencillos, que en casos de precariedades, pues igual, si a los 4 meses no se han personado allí, pues igual esa gente ya ni están, los compañeros y compañeras, ¿no? Y bueno, si tenéis alguna experiencia en ese sentido práctica, que nos pueda ayudar, ¿no?
Creo que tendríamos que tener a alguien viviendo allí también, pero o turnarnos o que nos conocieran, no sé cómo hacerlo. Bueno, Salud, compañero. Te entiendo perfectamente, ¿eh? Trabajadores, he visto desfilar trabajadores de TT por mi empresa que cuando nos han dado la razón, pues ya no estaban en la empresa, ya no les ha afectado la resolución porque ya no estaban ahí. La verdad es que la situación es un poco compleja. Yo te puedo decir que con la anterior directora de la Inspección de Trabajo, que había puesto el PSOE, sí que teníamos más línea directa. Con el nuevo inspector que ha puesto Podemos, de momento no ha sido posible ese contacto. También es cierto es que inmediatamente después de ser nombrado vino todo esto del COVID-19, ¿no? Yo espero que una vez que esto se normalice, podamos ir a hablar con él y que trasladarle estas quejas que os estoy escuchando hoy y que por desgracia son muy habituales. Vosotros en vuestro caso además tenéis transferidas las competencias a la Generalitat, ni siquiera dependen del Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo de Cataluña. Por tanto, yo os sugiero que bien por parte de la Territorial de Cataluña, bien por la Federación Local de Barcelona, pidáis una cita con el director de la Inspección de Trabajo de Barcelona y se le trasladen estas quejas, decir, oiga, mire usted que aquí hay conchabeo con estos sindicatos y a nosotros se nos niega el pan y el agua. Es lo único que se me ocurre, porque otra posibilidad no hay. El inspector se va a escudar en que hay una carga notable de trabajo, que debe ser cierta, porque hay bastante precariedad, hay bastante explotación por parte de los empresarios y, como os decía, hay menos inspectores que hace 10 años. No se me ocurre otra solución que daros, Héctor. Hola, buenas tardes, Tomás y compañeros. Soy Priscila Vaquero, delegada de la empresa SACIR Social del SAT de Barcelona, el Servicio de Atención Domiciliaria. Nosotros hemos estado 2 meses o así, desde que empezó la pandemia, sin EPIs, sin distancia de seguridad, sin nada. Procedí a poner una denuncia para que se cumpla, hasta sin protocolo de prevención. El único protocolo que nos daban era lávate las manos y utiliza la distancia de seguridad. Un folleto súper absurdo. Puse la denuncia correspondiente y la inspectora de momento no está haciendo gran cosa. Aparte, le consulté que al ser nosotros vector de contagio, trabajar con personas realmente vulnerables, al que si los contagiamos, aunque seré un poco burra al hablar, los mataremos porque son personas mayores con patologías de base, no se nos están haciendo la prueba del COVID. He hablado con la inspectora para ver si podía hacer algo y presionar a la empresa, ya que no hay una ley por el gobierno, sino que solamente se ha hecho un llamamiento a las empresas para que se hagan los test y la inspectora no se ha pronunciado. No sé si esta falta de pronunciación es porque no le compete presionar a la empresa para que se nos haga un test y se garantice que nosotros estamos sanos y que no hagamos de vector de contagio ante la enfermedad, ¿o es porque no ha querido? Bueno, dudo mucho que la inspectora de trabajo, la inspección de trabajo tenga la potestad de obligar a la empresa a haceros test del COVID-19. Solo pueden ser un médico quien lo prescriba. Entonces, por ahí tenéis un problema. Pero prevención de riesgos tampoco, porque si supuestamente en nuestro sector se tiene que garantizar que nosotras no contagiemos nada a los usuarios, no sería... Está claro que debería hacerse controles, pero tiene que ser un médico quien prescriba los test del COVID-19. Ni la propia empresa puede hacerlos unilateralmente, aparte de que no son obligatorios para ningún trabajador, salvo que así lo haya decretado una autoridad sanitaria. Tenemos un bonito problema con esto. Los test no son una medida preventiva. Los test son una prueba diagnóstica, que es algo distinto a lo que se trata en salud laboral y, por tanto,
no un médico, o sea, perdón, salvo que un médico ordene el test, no se va a poder obligar a una empresa que se efectúen estos test. Vale, ni aún siendo nosotros vectores de Ni aun contagio, siendo corriendo vosotros- riesgo nuestra vida, porque de hecho, que tengamos conocimiento, han fallecido 2 compañeros y muchísimos usuarios. Pero Estela, no se están haciendo ni al personal sanitario, ni a todo el personal sanitario, ¿eh? O sea que Pues nada. no es obligatorio. Ya lo siento. Vale, gracias. ¿Se me oye? Ahora sí. No, simplemente era en relación a la compañera que acaba de hablar. Si no se tienen equipos de protección y se piensa que corre peligro su salud, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo dice bien claro. Los trabajadores podrán parar la actividad. Es una cosa que los trabajadores es un arma al cual se pueden apoyar los trabajadores. Si yo veo que mi vida corre peligro, paro la actividad de trabajar. Simplemente era eso. Carmelo tiene razón, se puede paralizar la actividad, pero estamos también en una situación un poco compleja. Paralizar la actividad atención domiciliaria. Muchas gracias. Claro, es que nosotros no podemos ahora mismo, no pudimos parar la actividad porque mi propuesta fue esta, parar la actividad, pero somos servicios esenciales. Claro, efectivamente, Somos servicios esenciales dirigidos a un grupo vulnerable que no tiene, que en muchas ocasiones no tiene ni familiar quien le vaya a levantar, por ejemplo, de la cama. Y no pudimos parar, no hubo manera. Y no se nos permitía, de hecho se nos amenazó con que incurriríamos un delito de omisión de socorro, penado por ley. Bueno, yo creo que jurídicamente habría que mirarlo, porque sí, pues, estamos de acuerdo que es un trabajo esencial, pero también mi vida corre peligro. Sí, lo estuvimos mirando con abogados y todos, y es que decían que no podíamos, que teníamos que seguir trabajando. Porque yo sí que es verdad que amenacé a mi empresa con que pararíamos si no se nos daban los EPIs, porque es que hubo una semana que es que ni guantes nos daban porque no habían. Supuestamente ellos decían que no habían guantes o habían la talla XL, que por lo general somos todas mujeres en este sector, que las manos las tenemos pequeñitas y una XL es lo mismo que no llevar nada. Bueno, yo no es por interrumpiros el debate, es muy interesante. Perdón. Pero aparte está también el componente moral, ¿no? Los médicos han estado y personal sanitario han estado trabajando sin los medios de protección adecuados, y si ellos hubieran parado la producción, ahora mismo esto sería una auténtica catástrofe. Vale, claro, pero en nuestro sector a lo mejor hubiésemos evitado muchísimas muertes. Sí, evidentemente. Sí. Muchas gracias. A ti, Cristina. Hola, Tomás. Buenas tardes. Hola, David. Mira, una pregunta. Cuando mandamos, por ejemplo, el escrito a la autoridad laboral pidiendo que se nos meta dentro del expediente sancionador a la empresa, seguimos teniendo, entre comillas, la inviolabilidad, es decir, la empresa sigue sabiendo quiénes somos. Bueno, no sé si me estoy expresando bien, perdóname. David, si tú te personas es porque eres parte interesada. Si eres el denunciante como trabajador, la empresa no puede saber que tú eres el denunciante, pero ya os he dicho antes, si yo denuncio una cosa que me atañe solo a mí, por mucho que el inspector no le diga que soy yo, va a saberlo la empresa, porque si lo que denuncio es que mi contrato está en fraude de ley, pues tendrá que comprobar qué tipo de contrato tengo. Si tú te personas en un expediente como CGT, tienes ese derecho, y como trabajador, por el simple hecho de denunciar, aunque la inspección no te dé la razón, ya tienes esa garantía de indemnidad por un año. Vas a poder decir, oye, que a mí me han sancionado o me han despedido porque yo denuncié esto en la empresa, independiente de que ganes o pierdas la inspección o el juicio, ¿vale? Sí, perdón, no me había expresado. La pregunta es si al pasar a la autoridad laboral
sigue siendo, entre comillas, anónimo. Sigue siendo anónima. Para el denunciante, desde luego que sí. Claro, a eso me refería. Perdona que no me había expresado correctamente. Muchísimas gracias, Tomás. Ahora, David. Yo voy a levantar la mano, como digo yo. Voy a hacerte una pregunta. Más que una pregunta, quería tu opinión. Hemos hablado, has comentado el tema de que en los últimos 10 años se ha constatado esa merma de la inspección de trabajo, de recursos, de gente, y que no está claro que el funcionamiento es mucho más torpe ahora que hace 10 años. Yo no sé si se observa algún tipo de intención en ese comportamiento o piensas que es algo casual. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con los recortes que ha habido con carácter general en todos los servicios públicos, porque no podemos obviar que la inspección de trabajo no deja de ser un servicio público y esa falta de recursos tiene que ver con estos recortes, ¿no? Esa es mi opinión y mi percepción. Y si hay intención de que en el futuro haya más medios, pues no tenemos la bola de cristal. Esperemos que así sea, pero no puedo garantizarlo. Hola, ¿qué tal? Mira, yo te quería hacer una pregunta. Nosotros tenemos un requerimiento favorable de inspección para que la empresa modifique o adecue unos puestos de trabajo, ¿no? ¿Vale? Entonces, si el inspector da 15 días a la empresa para que haga esas modificaciones en el puesto de trabajo, pasan los 15 días, la empresa no hace nada, ¿cómo seguimos para adelante para que modifique y adecue ese puesto de trabajo? Bueno, lo que deberíais hacer es un nuevo escrito a la Inspección de Trabajo diciendo que la empresa ha incumplido el requerimiento de la orden de servicio tal, y ahí ya la Inspección de Trabajo no le va a quedar más remedio que sancionar a la empresa y obligarle a que adecue ese puesto de trabajo. Vale, muchas gracias. Dime. Continuación, que es la continuación a esa situación. Yo recomiendo la guía de Inspección de Trabajo, no porque haya colaborado en su redacción, yo creo que es una herramienta útil, que es además fácil de visualizar y de trabajar con ella. Y siguiendo lo del índice podéis ir marcando, pues esto tengo que denunciarlo porque no se cumple. Es una buena guía. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mira, para realizar una tutela sindical, ¿qué se va a inspección o se tiene que dar el paso de otra forma? Juzgado de lo social. Es un procedimiento específico de los juzgados de lo social, donde no hay mediación y donde se suele pedir una indemnización económica por haber vulnerado algún derecho fundamental, ¿vale? Pero la Inspección de Trabajo no tiene nada que ver. Vale, gracias. Gracias. Buenas tardes y gracias a todas y a todos. Espero haber servido de ayuda.